Hay nombres que no necesitan presentación en el mundo de la televisión mexicana. Nombres que, con solo escucharlos, traen consigo imágenes de una época dorada, de pantallas que irradiaban luz y de personajes que se instalaron para siempre en la memoria colectiva. Alma Delfina es uno de esos nombres. Y sin embargo, durante décadas, detrás de esa sonrisa que cautivó a millones, existía una historia que muy pocos conocían realmente. Una historia de sacrificios silenciosos, de decisiones valientes y de una verdad que, con el tiempo, ya no podía seguir guardada. Alma Delfina Martínez Ortega nació el 5 de noviembre de 1960 en Camargo, Chihuahua, en el seno de una familia profundamente ligada al mundo del arte. Era la menor de 10 hermanos, y desde pequeña supo que su destino estaba marcado por algo que iba más allá de lo ordinario. Entre sus hermanos se encontraban el director de cine y televisión Gonzalo Martínez Ortega, las actrices Socorro Bonilla y Evangelina Martínez, y el ya fallecido locutor Mario Iván Martínez. En esa casa, el arte no era una elección, era el aire que se respiraba. Y Alma, la más pequeña, lo absorbió todo con una intensidad que muy pronto se haría evidente. Net Noticias llegó a la Ciudad de México a los 5 años de edad. A los 12, tuvo su primer encuentro con el teatro, cuando su hermana Evangelina estudiaba la carrera de actuación en Bellas Artes. Fue ahí, entre bambalinas y ensayos, donde algo despertó en ella. No era solo admiración por lo que veía. Era reconocimiento. Era la certeza de que ese era su lugar en el mundo. En algunas ocasiones, ella misma ha dicho que no fue difícil enamorarse de la actuación, ya que cuando aún era muy niña, sus hermanas Evangelina y Socorro y su hermano Mario Iván empezaron a trabajar en cine y teatro, y ella descubrió que le llamaba mucho la atención el poder transformarse en diversos personajes. Net Noticias Yahoo. Pero el camino no fue inmediato. Alma tuvo que formarse, prepararse, esperar su turno. Gracias a su hermana Evangelina, comenzó a estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y posteriormente en la Academia Andrés Oler. Era una joven disciplinada, con una energía que los maestros notaban desde el primer ensayo. Y aunque aún no lo sabía con certeza, su gran oportunidad estaba a punto de llegar. Su gran oportunidad llegó cuando en 1976 entró a la obra teatral Malcolm contra los eunucos, que protagonizaba su entonces cuñado, Héctor Bonilla, en suplencia de otra actriz. Ese momento fortuito, esa puerta que se abrió casi por accidente, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Yahoo comenzó su carrera en 1974 en la telenovela Mundo de Juguete. Era apenas una adolescente, pero ya proyectaba algo difícil de definir con palabras. Una mezcla de frescura, de vulnerabilidad auténtica y de un talento que no necesitaba esforzarse para brillar. Y fue ahí que todo comenzó a moverse a una velocidad que nadie, ni ella misma, habría podido anticipar. Su primer rol importante fue en Colorina, en 1980. Pero lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. Wikipedia Ecurred para 1982. Llegó el papel que marcaría su carrera. Cachún Cachún Rara era un fenómeno televisivo sin precedentes en México. Una de las primeras series juveniles que entendió realmente a su audiencia, que habló el mismo idioma de los jóvenes y que construyó personajes que se sentían reales, cercanos, reconocibles. El personaje más famoso que ha tenido, en una carrera muy versátil, fue el de Bárbara Baby Bejarano en Cachún Cachún Rarrá, programa al que se incorporó desde el programa piloto, que se grabó en 1981. Sin embargo, ya para entonces Alma Delfina era una actriz consolidada y solo tenía 20 años de edad. Univision Yahoo. La Babis, como la llamaban con cariño, se convirtió en un ícono generacional. Su imagen aparecía en todas las revistas. Su sonrisa era la sonrisa de toda una generación. Y sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa jovialidad televisiva había una mujer que ya estaba aprendiendo, con dolorosa velocidad, cuáles eran las reglas no escritas de la industria del espectáculo. En 1984, cuando aún formaba parte del elenco de Cachún, llegó su primer protagónico, Guadalupe, donde compartió créditos con Jorge Garza, con quien mantuvo una relación en la vida real. Pero esa relación, que comenzó con la intensidad propia de los sets de grabación, no tuvo el final que muchos habrían deseado. El golpe fue duro para Alma, aunque le fue peor a Garza, porque no había terminado aquel de cortarla, cuando la Rufo lo dejó con un palmo de narices por el famoso periodista Ricardo Rocha, y él se quedó como el proverbial perro de las dos tortas, ya que Alma se negó a reconciliarse con él después de su grosería. Era la primera vez que Alma demostraba públicamente, aunque sin hacer ningún escándalo, que su dignidad valía más que cualquier relación. Univision Yahoo. Y fue ahí que todo comenzó a cambiar. Mientras su vida personal encontraba sus propios laberintos, su carrera profesional seguía escalando peldaños. Al año siguiente de Guadalupe,
llegó un importante reconocimiento en su trayectoria. Ganó el premio Ariel por su interpretación en El hombre de la mandolina. Era la confirmación de lo que muchos ya intuían. Alma Delfina no era simplemente una cara bonita en la pantalla. Era una actriz de fondo, de textura, de esas que transforman cualquier personaje en algo memorable. Univisión en los años siguientes actuó en telenovelas como Vanessa con Lucía Méndez, Chispita, Vivir un poco con Angélica Aragón y Marionetas. Cada proyecto era una nueva prueba de su versatilidad, de su capacidad para moverse entre géneros y tonos sin perder nunca su esencia. Pero lo mejor de su carrera estaba aún por llegar. Wikipedia. En la década de los 90, Alma participó en El vuelo del águila en el papel de la primera dama mexicana Delfina Ortega Díaz, en Cañaveral de pasiones con Daniela Castro y Juan Soler, y en Pueblo Chico, Infierno grande junto a Verónica Castro, donde interpretó el personaje de la Beltraneja, una perversa prostituta, considerado tal vez como su papel más relevante en televisión. Red la Beltraneja fue una revelación. El público que conocía a Alma como la dulce y jovial Babis de Cachún Cachún quedó completamente desconcertado al ver la ferocidad, la complejidad y la humanidad retorcida que la actriz imprimía en ese personaje. Sus escenas con Verónica Castro fueron de antología, y con esa actuación visceral se robó la telenovela y regaló al público momentos verdaderamente memorables. Era la demostración más contundente de que Alma Delfina llevaba décadas guardando un potencial que apenas comenzaba a explotar del todo. Tapatoc. Pero lo que el público no sabía era que, al mismo tiempo que alcanzaba ese pico artístico, su vida personal atravesaba una transformación silenciosa y profunda. Estuvo casada con el actor Jaime Garza desde 1988 hasta 1995. Ese matrimonio, también dentro del ambiente artístico, tampoco logró sostenerse. Y con ese segundo fracaso sentimental, Alma comenzó a hacerse preguntas que la llevarían, con el tiempo, a tomar decisiones que sorprenderían a todos. Net Noticias. Con el tiempo, algo diferente comenzó a acontecer en su interior. La actriz, que había construido su identidad sobre la energía de los reflectores, sobre el aplauso del público, sobre la adrenalina de los foros de grabación, empezó a escuchar una voz interna que le pedía otra cosa. Una voz que hablaba de raíces, de quietud, de lo que realmente importa cuando se apagan las cámaras. En 1992, Alma Delfina se casó con Michael Smith, un hombre completamente alejado de los espectáculos, a quien conoció en Los Ángeles, California, durante un curso al que asistió en tierras estadounidenses. Era un mundo diferente al que ella conocía. Sin glamour, sin reflectores, sin la constante vigilancia del ojo público. Y en ese mundo distinto, algo en Alma encontró paz. En 1994, llegó el motivo por el cual decidió dejar la actuación. Tuvo una hija, a quien llamó Natalia. Univisión. Lo que vino después sorprendió a muchos. Una actriz en la cima de su carrera, con un premio Ariel en el estante, con papeles que la habían convertido en una figura admirada por colegas y público por igual, decidía alejarse de los foros. No de manera ruidosa, no con declaraciones dramáticas. Simplemente se fue, con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión que se siente profundamente correcta. En sus primeros años como mamá, combinó esta labor con su trabajo en los sets de grabación, pero a partir del año 2000, se mudó a Estados Unidos para dedicarse por completo a su familia, según contó la propia actriz a Historias Engarzadas en 2014. La industria mexicana del espectáculo la daba por desaparecida. Los rumores circulaban. Algunos decían que había tenido problemas de salud. Otros murmuraban sobre conflictos con productores. Pero el secreto de su ausencia era, en realidad, mucho más sencillo y mucho más profundo que todo eso. Había elegido ser madre antes que estrella. Las estrellas, cuando uno no aparece en las pantallas de nuestro país, se dice que estamos retirados. Sin embargo, pese a que desde hace una década no estoy en algún proyecto nacional, he tenido el alma, corazón y personalidad para ser actriz en series como Urgencias, CSI Miami y El Escudo, entre otras, diría ella misma, con esa serenidad que la caracteriza, cuando alguien se atrevía a preguntarle sobre su ausencia. No había resentimiento en sus palabras. Había claridad. La claridad de quien sabe exactamente qué eligió y por qué. Red. Pero lo que pocos sabían, y lo que con el paso de los años quedó más claro, era que esa decisión de alejarse no había sido fácil. Que había costado. Que detrás de la apariencia de una mujer que todo lo maneja con elegancia, existían heridas que solo el tiempo y la madurez permitirían sanar. La industria del entretenimiento no perdona la ausencia. No espera. Cuando una actriz deja de aparecer, el sistema sigue moviéndose sin ella, y volver a entrar en ese engranaje exige una fortaleza que no siempre se tiene a la mano. Una vez que su hija llegó a la adolescencia, Alma Delfina se animó a volver a tierras aztecas con papeles más grandes, aunque esporádicos. En 2010 regresó a México para actuar en la telenovela Vidas Robadas,
producción de TV Azteca protagonizada por Christian Bach. Para Azteca también realizó en 2011 la telenovela Bajo el Alma. Desde 2012 participó en producciones de Venevisión, tales como El Talismán y Cosita Linda. En 2016, Alma Delfina se integró al elenco de la legendaria telenovela estadounidense Days of Our Lives. Y en 2019, apareció en Betty en NY, interpretando a la madre de la protagonista con una calidez que el público recibió de inmediato. Las estrellas Net Noticias cada regreso era una prueba de que el talento no se oxida, que una actriz verdadera lleva el oficio a los huesos, y que ninguna pausa, por larga que sea, puede borrar lo que está genuinamente construido. Pero lo que el público veía en pantalla era apenas la superficie. Lo que Alma cargaba por dentro, lo que había vivido en esos años de silencio, de maternidad intensa, de reinvención personal, de una vida construida lejos de los aplausos, era una historia que todavía no había contado del todo. Y fue entonces, ya con 64 años cumplidos, con la serenidad que solo da haber vivido plenamente, que Alma Delfina comenzó a hablar de una manera diferente. Más abierta, más honesta, sin los filtros que impone la imagen pública, sin el miedo a lo que dirán. Según relatos recogidos en diversas entrevistas, la actriz empezó a reconocer en voz alta algo que sus cercanos ya intuían desde hacía tiempo, que durante mucho tiempo había cargado con el peso de vivir para las expectativas de los demás, tanto en lo profesional como en lo personal. De acuerdo con lo que ella misma ha expresado en distintos contextos, durante años convivió con la sensación de haber vivido una doble vida, la del personaje público admirado por su trabajo y la de la mujer que, en la intimidad, llevaba heridas sin sanar. Explicó que, si bien encontró en la actuación un refugio, también utilizó su arte para canalizar emociones que no se atrevía a enfrentar de forma directa. Cada personaje que interpretó, según sus propias palabras, tenía algo de ella adentro. Una parte que quería expresarse y no encontraba otro camino. News también se refirió a la presión constante que sintió por mantener una imagen impecable en la industria del entretenimiento. Relató cómo, a lo largo de los años, fue aprendiendo a disimular el dolor detrás de la sonrisa, a cumplir con las expectativas del medio aun cuando su mundo interior se tambaleaba. Era el precio no dicho de ser una estrella en México en esa época: sonreír siempre, no mostrar debilidad, proyectar brillo incluso en los peores momentos. News lo que sorprendió a todos no fue la revelación en sí, sino la valentía de hacerla. Porque Alma Delfina siempre había sido percibida como una mujer que todo lo tiene bajo control, que no se quiebra, que sigue adelante con una dignidad que se vuelve casi intimidante. Y sin embargo, ahí estaba, a sus 64 años, reconociendo que también ella había tenido que aprender, con esfuerzo y tiempo, a soltar lo que dolía. A perdonar. A entender que mostrar la propia vulnerabilidad no es una señal de fracaso, sino, al contrario, de una profunda madurez. La decisión de hablar abiertamente sobre lo que había llevado callado durante tanto tiempo no fue impulsiva. Fue el resultado de un proceso largo y honesto de introspección. Según se desprende de sus declaraciones en distintos medios, Alma llegó a comprender que el silencio que durante décadas la había protegido también la había aislado. Que guardar tanto adentro tenía un costo que no siempre se ve desde afuera, pero que el cuerpo y el alma sí terminan cobrando. Hay algo en la trayectoria de Alma Delfina que va mucho más allá de los premios, los personajes o los ratings de televisión. Es la historia de una mujer que eligió, en cada etapa de su vida, con plena conciencia. Eligió entrar al mundo del espectáculo cuando era apenas una niña. Eligió mantenerse fiel a su criterio artístico cuando habría sido más fácil seguir la corriente. Eligió alejarse de los reflectores cuando su corazón se lo pidió. Y eligió regresar, no por necesidad ni por nostalgia, sino porque el arte seguía siendo parte de quien ella es. Dice que el secreto es aprender a ser feliz a cualquier edad. Una frase que suena simple, pero que en boca de alguien que ha vivido lo que ella ha vivido, adquiere un peso completamente diferente. Aprender a ser feliz no como una renuncia, sino como una conquista. No como una resignación ante lo que no pudo ser, sino como un abrazo genuino a lo que sí fue, a lo que es y a lo que todavía puede llegar a ser. Yahoo cerró su testimonio con una reflexión que tocó fibras sensibles. Durante mucho tiempo pensó que mostrar sus heridas era un signo de debilidad. Hoy sabe que es al revés. Compartirlas la libera, y quizás también puede ayudar a otros a sanar. Esas palabras no fueron pronunciadas desde un escenario ni frente a una audiencia masiva. Fueron dichas con la sencillez de quien ya no tiene nada que demostrar. De quien ha llegado a ese lugar de paz que no se compra ni se finge. News, eso es lo que todos sospechaban, quizás, sin poder nombrarlo del todo. No un escándalo. No un secreto oscuro, sino algo mucho más universal y mucho más difícil de sostener, que detrás de cada sonrisa perfecta hay una historia que merece ser contada. Que los sacrificios que hacemos por amor,
a un hijo, a una familia, a una versión más auténtica de nosotros mismos, no son derrotas, aunque a veces el mundo los interprete así. Que la grandeza de una mujer no se mide por cuánto tiempo permaneció en los reflectores, sino por la profundidad con la que supo vivir cada etapa de su vida. Alma Delfina, a sus 64 años, no es simplemente la actriz de Cachún Cachún ni la Beltraneja de Pueblo Chico, Infierno Grande. No es solo la ganadora del premio Ariel ni la estrella que Hollywood conoció en ERI CSI, Miami. Es, sobre todo, una mujer que tuvo el coraje de elegir, de equivocarse, de levantarse, de callar cuando era necesario y de hablar cuando ya no podía seguir guardando. Una mujer que, con el tiempo, aprendió que la vida más valiosa no es la que más aplausos recibe, sino la que se vive con más verdad. Y esa verdad, finalmente admitida, es lo que hoy nos deja sin palabras.